Debo decirles que yo asumí la coordinación del Frente Parlamentario contra el Hambre hace 2 años en la Ciudad de México, cuando se celebraba el 7º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre. Ahí estuvo una participación entusiasta del ODA, que sigue en pie de lucha, y asumimos la responsabilidad después de que María Augusta Calle del Ecuador fue la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre. Quiero decir que yo pienso que María Augusta hizo una tarea bien importante en internacionalizar el Frente. Ella estuvo en África, ella estuvo por acá en España, y mi compromiso era seguir con el trabajo de María Augusta. Y también debo decir que ahí a la hora de la elección y después hicimos algún juego de poesías. Pablo González, que hoy está discutiendo en la Comisión Coordinadora Ampliada, que es de Uruguay, donde vive Pablo Neruda, o de donde vivió Pablo Neruda, dijo algún poema y yo recordé uno de León Felipe. Y creo que eso ha de ser parte de lo que nosotros seamos, de voy refrenando el vuelo, voy con las riendas tensas y voy refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos ya a tiempo. Y creo que esa es una tarea que tenemos los que estamos ocupados en nuestros esfuerzos para que deje de haber hambre y deje de haber malnutrición, que vayamos todos juntos, que vayamos compartiendo entre todos lo que cada quien hace y que podamos avanzar. Y esa fue un poco la tarea que yo hice al frente del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina. Lo compartí como coordinadora general, pero conmigo estuvo Hugo Richer, que hasta hoy es el responsable, porque yo no seguí siendo legisladora y me parece importante compartirles. Yo jugué para ser legisladora de nueva forma, de nueva vez, no gané, la comunidad decidió que ganara otro candidato, y el reglamento que nosotros hicimos dice que quien no es parlamentario no puede ser integrante del Frente Parlamentario, de tal manera que yo dejé de ser integrante del Frente Parlamentario el 31 de agosto. Cuando yo le compartí a la Comisión Coordinadora Ampliada, que hoy discute sus decisiones, algunos de ellos decían, oye, ¿y si cambiamos el reglamento y decimos que puedes quedarte hasta 3 meses más? Discutimos y dijimos que no, que el reglamento de alguna manera le da fortaleza y le da certidumbre a la institución y que teníamos que acatarlo. De tal forma que yo agradezco muchísimo a Hugo Richer que haya asumido la responsabilidad, Marlene Madrigal, que es de Costa Rica, muy entusiasta, muy guerrera, también fue parlamentaria hasta mayo y ya no lo fue porque no hay reelección en su país, de tal manera que hubo un relevo y lo asumió Mauricio, no sé si esté por aquí Mauricio, esté en Comisión Coordinadora Ampliada, y en lugar de Hugo Richer, que dejó de ser coordinador de Sudamérica y vino a ser el coordinador general, tomó su puesto que elegimos en la Comisión Coordinadora Ampliada hace apenas 2 meses, Cristina Girardi, de Chile. De tal forma que cuidamos mucho que el reglamento fuera muy respetado, porque al final nos da la fortaleza como institución. Quisiera pues entonces agradecer a Hugo Richer, que ahora no nos escucha, pero que asumió la responsabilidad, a Marlene Madrigal de Costa Rica, que fue una guerrera bárbara, y al ministro César Saboto de las Islas del Caribe, que en estos 2 años ha hecho crecer. Y además a Mauricio Linares, que debe estar en Comisión Coordinadora Ampliada, y a Cristina Girardi, que entiendo no vino, pero que es de Chile y que asumió la posición regional de Hugo Richer. ¿Qué hicimos 2 años en el Frente Parlamentario contra el Hambre? Pues nos parecía que había que fortalecer la figura del Parlamento, del Frente Parlamentario contra el Hambre, así que una de nuestras líneas estratégicas fue el fortalecimiento de la institución llamada Frente Parlamentario contra el Hambre. Y caminamos 5 líneas estratégicas. Entonces, en esta primera lo que hicimos fue tomar de las actas que había, de la experiencia que había, de los testimonios que tenían, tomar sus reglas
completarlas en el frente, en la Comisión Coordinadora Ejecutiva, arrastrar un poco el lápiz, aclarar el reglamento, y una vez que lo tuvimos como un dictamen discutido entre los 4 integrantes del Comité Coordinador Ejecutivo o de la Comisión Coordinadora Ejecutiva, planteárselo a la Comisión Coordinadora Ampliada, que es la que aprueba o no las modificaciones al reglamento a partir de que el Comité Coordinador Ejecutivo se los plantea. Y entonces hoy tenemos un reglamento muy claro, aprobado por toda la Comisión Coordinadora Ampliada, discutido antes por la Comisión Coordinadora Ampliada y que nos permite tener certidumbre. ¿Qué más hicimos? Hicimos algunas reglas, hicimos una hoja de ruta. De repente uno dice, oigan, los comedores comunitarios son importantes, pero aprendimos de otros y dijimos, tenemos que como ponerlo en serie. Para que podamos resolver el tema de la alimentación, hay como una cadena sobre la que legislar. Por ejemplo, el alimento se produce en la tierra. Hay que trabajar sobre la tenencia de la tierra. El alimento se produce bien sobre una tierra sana. Hay que trabajar sobre la alimentación a la tierra o la fortaleza para la tierra. Tenemos que tener agua. Hay que legislar sobre el agua. Hay que legislar sobre los mercados para que los pequeños productores tengan un mercado seguro. Y hay que legislar sobre cómo llega a la gente con mayor vulnerabilidad el alimento. De tal forma que esta manera de ir trabajando en la legislación nos dio como una hoja de ruta. Y, por ejemplo, el año pasado en el foro octavo en Uruguay, lo que hicimos fue decir qué es lo que hace que puedan los entes parlamentarios o las legislaciones echar a andar una legislatura, porque uno puede llegar y uno puede proponer y volver a proponer y se quedan ahí abajo de la mesa porque no es un tema que le reditúe políticamente a los legisladores. De tal forma que en la hoja de ruta nos llevamos a los legisladores que habían tenido éxito en publicar, en llevar a término su legislación para que nos dijeran cómo sí podemos aprobar legislaciones. Y también llevamos a quien tuvo muchas dificultades para que nos dijeran cómo no. De tal manera que poder resolver cómo sí y que enseñar a los demás a cómo sí y que pudiéramos diagnosticar qué pasa, que a veces no pasa en nuestra legislación, también nos sirviera de aprendizaje. Y eso fue lo que nos dio una hoja de ruta. Y después, una tercera línea fue el posicionamiento de la agenda de derecho a la alimentación. Es cierto que es el segundo objetivo del desarrollo sostenible que debemos cumplir para el 2030, pero no es muy rentable. Si alguien va a hablar de la pobreza alimentaria, pues lo oyen, pero no lo escuchan, dejan para después su propuesta. Así que una de las líneas que nosotros decidimos fue hablar, hacer ruido hasta que nos escucharan. Y miren que hoy hemos llegado a una cumbre mundial contra el hambre, porque tiene que estar en la agenda, porque tiene que ser importante para los demás, porque tiene que redituarles políticamente ganancias. Ustedes saben que los políticos trabajamos por lo que nos da ganancia política. Así que una tercera línea estratégica fue que fuera un tema importante y significativo para los países. Y la cuarta fue, claro, en América Latina tenemos 19 frentes y ustedes saben, como no lo van a saber, que cada vez que hay elecciones hay que empezar de cero. Y que si teníamos un frente parlamentario caminando muy bien, cuando vino la elección y los tumbó, hay que empezar de cero. De tal forma que diseñamos un paso para que quien sale pueda dejar en buenas manos o hacer que permanezca el Frente Parlamentario contra el Hambre. México acaba de tener elecciones el julio pasado con un cambio diametralmente diferente y hoy está aquí Xóchitl Gálvez de México, que dé continuidad al Frente Parlamentario contra el Hambre, de tal forma que pues, fortalecer la creación de nuevos frentes era importante. Hay frentes regionales, pero también los frentes nacionales de repente comienzan de cero. Era un tema importante. Y finalmente, la agenda global, que también está con Bárbara llevándonos hoy a una cumbre mundial contra el hambre. Si no se habla de la necesidad de que termine el hambre, no se convierte en algo importante. Esas son las 5 líneas estratégicas con las que trabajamos estos 2 años. La primera, que fue institucionalidad del Frente, tuvo que ver con hacer este reglamento claro. Es cierto que todos trabajamos de buena voluntad, pero de repente hay algún desacuerdo y
no se vale que se trabaje tras bambalinas. Por eso hicimos un reglamento claro, por eso lo discutimos en la Comisión Coordinadora Ejecutiva y luego se lo planteamos a la Comisión Coordinadora Ampliada de tal forma que el reglamento que nos rige es público, es discutido y es aprobado por todos los parlamentarios y es el que nos da fortaleza. Cambiarlo a coyuntura le daría muchísima debilidad. Así que hicimos un reglamento claro, aprobado por todos. También hicimos una dinámica de cómo hacer que hagamos ruido al mismo tiempo que viajamos, de tal forma que diseñamos un protocolo para que cualquiera de nosotros que vaya a un país a hablar del Frente Parlamentario, pues haga ruido, que busque a la embajada, que busque una rueda de prensa, que hable con los ministros de Agricultura, que nos permita decir, hey, aquí estamos los que queremos trabajar contra el hambre y queremos que tú te comprometas a trabajar contra el hambre. También hicimos un manual de campo, publicamos un manual de campo en donde dice cuáles son los 10 pasos para hacer un frente parlamentario contra el hambre, que lo hizo, debo decirlo, el Consejo del Frente Parlamentario contra el Hambre. También hicimos este manual de cómo ir a hacer el ruido, tiene un reglamento de tal forma que todo el mundo sepa qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, cuando empieza un frente parlamentario contra el hambre. Y también hicimos, bueno, estas son las 3 cosas que más o menos nos mantienen como fortaleciendo la institucionalidad del Frente Parlamentario contra el Hambre. Nuestros consejeros son Liliana Parada, que termina hoy, Dora Celedón, de Nicaragua, que también termina hoy, y 3 parlamentarios que no han decidido o que no han dicho quiero repetir. Una de ellas, Augusta Calleja, de Ecuador, que hoy es embajadora en Cuba, y también Martín Hernández y alguien más de Dominicana. Son consejeros, ellos son exparlamentarios que con su experiencia podrían habernos ayudado. Pero institucionalizamos este frente. ¿Qué hicimos con la estrategia número 2 de una hoja de ruta? Fundamentalmente, cuando fuimos a la reunión del frente, al foro hace un año en Nicaragua, era día de mi cumpleaños, y lo que hicimos para preparar este frente fue, a partir de la información que FAO nos da, que FAO ustedes saben que es riquísimo en información, buscamos los datos que nos dijera qué país pudo avanzar legislativamente y entonces le pedimos a los legisladores que nos explicaran su experiencia, qué hicieron para que la propuesta de ley que ellos tenían avanzara. Tiene mucho que ver con comunicación, tiene mucho que ver con cabildeo, tiene mucho que ver con cómo vendes la idea de que una iniciativa que tiene que ver con el hambre es políticamente correcta, es aprobada por muchos y puede avanzar. Creo que así lo ha hecho Guatemala. Guatemala ha aprobado en 2 años una ley de alimentación escolar, ha triplicado su presupuesto para la alimentación escolar, ha aprobado una ley de agricultura familiar que tiene que ver con esto. Los pequeños productores son muy pobres. Ustedes saben que el 70% de los productores son pobres en alimentación. Y si les garantizamos un mercado en lo local, pueden salir de la pobreza y al mismo tiempo pueden alimentar a los niños de sus escuelas. Y entendemos que hoy también están discutiendo la ley de etiquetado de alimentos. Ya la verán mañana, es muy atractiva la ley de etiquetado de alimentos. Bien, la hoja de ruta dice, ¿cómo le hacemos para que nuestras leyes sean aprobadas? No la que está de moda, no la que suena bien, sino cómo hacemos para que nuestros países puedan caminar sobre el tema del derecho a la alimentación. Y desde ahí, en la declaración de Uruguay, por cierto que extrañamos a Berta Sanseverino. Berta Sanseverino fue una legisladora que con terrible humildad, con terrible generosidad, trabajó para que el hambre se redujera en nuestros países. Lamentablemente ella murió en el transcurso de este año, pero sirve para que le rindamos honor a Berta Sanseverino. Ella fue coorganizadora de nuestra reunión en Uruguay. Nos llevó con la prensa, hicimos un concurso con los periodistas para traerlos con nosotros a que compartieran eso de que qué es eso del derecho a la alimentación para que se contagien los periodistas. Bien, que tiene que ver con la tercera línea estratégica, que era posicionamiento de la agenda del derecho a la alimentación. Con Berta hicimos un concurso, invitamos a los periodistas, les dijimos, oye, ándale, haz
un video, haz un reportaje sobre qué es esto del derecho a la alimentación, porque si puede haber alguien que es nuestro aliado, son los periodistas. Así que hicimos un concurso de periodistas para que se aliaran con nosotros en el derecho a la alimentación, y los que ganaron fueron a Uruguay a exponer su trabajo ganador. Y también yo en México hice un concurso de fotografía sobre el derecho a la alimentación. Solos no podemos caminar, porque no es un tema que venda hoy. Yo lo dije hace rato, la pobreza se ha olvidado, ¿no? Entre los políticos hablamos de otros temas, pero el de la alimentación, que es puro y duro, que es un objetivo de la política, se ha ido perdiendo, de tal manera que ocupamos aliados, ocupamos a los periodistas, ocupamos a los investigadores. Por Dios, ¿dónde están los de las ODAs, los del ODA? Los queremos mucho, los necesitamos mucho. Hemos hecho trabajo junto para poder posicionar la agenda y que alguien más nos acompañe, no solo esta voz de los parlamentarios contra el hambre que dice, oigan, hay hambre, oigan, ahí hay sobrepeso, oigan, dejen de consumir tantas carbohidratos. Hoy nos hemos tomado una copita de vino que tiene carbohidratos, pero teníamos mucho frío. Pero hemos buscado aliados que nos permitan hacer que sea visible, que haga ruido y que esté en la agenda pública y política el derecho a la alimentación. Nuestro tema, pues, es posicionar la agenda del derecho a la alimentación. ¿Dónde la hicimos? Pues la hicimos en Uruguay, pues la hicimos en otros países, pues fuimos a otros países, fuimos a Haití, que ya nos han dicho que está por aquí Haití ya presente. Haití tiene un hambre brutal, Guatemala tiene un hambre brutal, y nuestro amigo Jairo ha trabajado en 2 años en 3 leyes, se han aplicado mucho, porque les pegamos y les decimos, hey, hay hambre en tu país, ponte a trabajar, hey, hay muchos gorditos en tu país, órale, ponte a trabajar. Necesitamos decir, pues, que este tema es importante. ¿Qué más hicimos? Hicimos capacitaciones a los asesores, por supuesto con el apoyo del Parlatino, que nos prestó su sede. En varias ocasiones los asesores de los legisladores, ustedes saben, los legisladores somos grillos, tenemos un buen rollo, sabemos dónde pararnos y hacemos un trabajo político interesante, pero no siempre somos los más adecuados para arrastrar el lápiz, para construir una iniciativa de ley. De tal forma que con FAO, con el Parlatino, por supuesto con AECID y con Mesoamérica Sin Hambre, hemos hecho un par de capacitaciones para nuestros asesores, que son estas chicas y estos chicos técnicos que están backstage haciendo el trabajo, arrastrando el lápiz, trabajando con los asesores de otros legisladores. Hoy te gusta así, le pongo moño, le quito palabras, la asumimos de esta forma, la presumimos juntos, la metemos en otra iniciativa de ley. Así que nosotros hacemos el trabajo político, los legisladores, y nuestros asesores técnicos ocupan mucha capacitación. Hicimos 2 capacitaciones con ellos sobre compras públicas, sobre cómo aprovechar un presupuesto para hacerlo responsablemente en el derecho a la alimentación. Sobre ¿qué otra iniciativa hubo? Compras públicas, derecho. Seguramente que mañana nos va a impactar a todos la de Chile, que es la de etiquetado de alimentos. Pero es importante la de agricultura, la de pesca artesanal. Y esta parte la hicimos, fueron todos nuestros asesores en una capacitación virtual, en dos cursos, fue una capacitación virtual, luego se juntaron en Panamá, compartieron entre ellos, y hoy han hecho una red importante, de tal forma que si algún político se sienta, se cansa, los asesores están ahí juntos, están los de Chile vinculados con los de Guatemala, con los de Haití, haciendo este trabajo de arrastrar el lápiz y de mantener el fogón prendido. ¿Qué más hicimos en este Frente Parlamentario contra el Hambre? Hicimos un trabajo de fortalecimiento y creación de nuevos capítulos, viajamos mucho, en mi país, con su perdón, fuimos a poner el huevo en uno y otro país, de tal forma que hablar con el ministro de Agricultura, hablar con el ministro de Salud, hablar con el ministro de Educación, hablar con nuestros parlamentarios, decirles cuál es la importancia de tener un frente parlamentario contra el hambre, cuál es la legislación que se ha construido a su alrededor. Resultó importante. Fuimos a República Dominicana, fuimos a Haití, fuimos a Barbados, fuimos a Jamaica. En Jamaica
bueno, en Jamaica hablamos con los ministros de Agricultura de todos los países de América Latina, pero acá hemos mantenido el número de frentes parlamentarios. Colombia, por ejemplo, pasó por un proceso eleccionario, ya tiene frente parlamentario. México pasó por un proceso eleccionario, ya tiene frente parlamentario. No los queremos dejar caer, no queremos dejar que pase su proceso. Ustedes lo conocen más que yo o igual que yo. Hay una nueva elección, hay luego un nuevo equilibrio de fuerzas, quién integra las comisiones, quién preside cuál. Pasa mucho tiempo y de repente se pasa el tiempo. Uno de los temas que hemos mantenido es decir, oye, ¿a quién vas a dejar en tu lugar? Ve con los nuevos legisladores, acompáñalos, platícalos de qué se trata el Frente Parlamentario contra el Hambre y haz que se mantenga el frente, de tal forma que tenemos 19 países con Frente Parlamentario contra el Hambre, tenemos frentes regionales. Hoy nos dicen que el frente, ¿cómo se llama? Parlasur se ha sumado con nosotros. Ustedes saben que tienen voz, aunque no tengan voto, pero son como parlamentos regionales, parte de nuestros frentes parlamentarios contra el hambre y no los hemos dejado caer. Hemos insistido en que a la hora de renovarse puedan renovar sus frentes parlamentarios contra el hambre. Y finalmente, tenemos un trabajo estratégico. Muy bien que cada país haga su trabajo parlamentario, pero por ejemplo, tenemos algunas tareas pendientes. Aunque a veces le metamos muchas ganas, se hagan en nuestro país políticas públicas, se hagan distintos programas de meterle complementos nutricionales, de darle a las mamás dinero para que nutran a sus hijos, de medirles la talla, el peso y los dientes a ver si no tienen caries, de poner centros de distribución o de acopio cercanos, etcétera, etcétera. Hay algunos territorios que por más que uno le meta, por más que el Poder Ejecutivo le meta, siguen en condiciones de mucha pobreza. Así que junto con FAO, debo decir, nosotros tenemos en la región un nuevo coordinador general. ¿Cómo se le llama? Jairo Flores. ¿Jefe? Jairo Flores. No, de FAO. Julio Verdeguer. Julio Verdeguer, pero no sé cuál sea su nombre oficial. Julio Verdeguer. Julio Verdeguer es el comisionado o el responsable o el jefe de FAO en América Latina. Hemos trabajado en decir, oye, y si en nuestros países vamos y buscamos entre todos 100 territorios en donde se mantiene el hambre terriblemente con indicadores alarmantes a pesar de políticas públicas, seguramente que aprenderemos qué es lo que pasa que no camina. Así que esta estrategia de 100 territorios contra el hambre es una estrategia en la que interviene también CELAC, que dice, oye, estos son los indicadores que me van a permitir decidir a qué territorio vamos. Tenemos gran potencial con los ODA, que son los Observatorios de Derecho a la Alimentación, de los que hemos estado escuchando y hablando toda esta mañana. Y vamos a ir a esos 100 territorios y decir, a ver, ¿qué pasa? Que aquí han estado los jesuitas durante 100 años, explíqueme, deme sus bitácoras para que yo pueda entender de qué se trata. Que acá en el corredor seco, quiero pensar en Guatemala, corredor seco, ¿qué pasa que la gente sigue teniendo hambre? A ver, estos migrantes que van pasando por mi país, ¿qué pasa en Honduras que los expulsa? Vamos a checar con indicadores científicos, permítanme decirles a los ODA, vamos a ir a checar qué es lo que pasa en 100 territorios de América Latina que sigue habiendo muchísima hambre. Así que lo estamos haciendo con FAO, lo estamos haciendo con CELAC y vamos caminando en ese sentido. Y también tenemos una estrategia que se llama Parlamentos Hambre Cero. No sé cuántos parlamentarios estén acá porque están allá discutiendo la mayoría. Que digamos, oye, vamos a ponerle un reconocimiento, un incentivo a tu parlamento si ha trabajado alguna legislación contra el hambre, algún presupuesto agregado, algún programa muy claro, alguna estrategia de resolver el tema de la pobreza alimentaria o de la malnutrición, y le vamos a poner un distintivo que se llama Parlamento Hambre Cero. Y también nos hemos ido sumando con los ODA, o más bien los hemos ido descubriendo que tienen muchísima riqueza para decirnos qué estamos haciendo mal los políticos y cómo podemos enderezar o cómo podemos recíprocamente acompañarnos en el tema de reducir el hambre. Así que aquí estamos. La última estrategia es la agenda global. Yo no puedo decirles más que mañana tenemos una cumbre mundial contra el hambre, es la primera cumbre mundial contra el hambre, y debo empezar por reconocer en esta estrategia al senador Fabra.
en el foro contra el hambre, en el 7º foro contra el hambre que tuvimos en México, que es un país bellísimo. El senador Fabra dijo, oigan, ¿por qué no hacemos una reunión mundial contra el hambre? De tal manera que nos empezamos a poner a trabajar y a decir, oye, ¿quién viene? Y viene Malasia, encontramos en Roma a Malasia, encontramos a Alemania, encontramos a Italia, que hizo su alianza parlamentaria contra el hambre. ¿A quién más convocamos? Al África, tenemos a una amiga en África, en África Sahel, se llama esa zona, que está trabajando contra el hambre. Nos encontramos con los ejecutivos con los que FAO trabaja, de tal forma que empezamos a invitar a varios y queremos hacer esta agenda global. Alguien lo dijo en la mesa de inauguración esta mañana. Si hacemos global la necesidad de resolver el problema del hambre, vamos a poder caminar más rápido. Así que nuestra quinta estrategia fue esta agenda de globalizar, hacer ruido, hacer que todo mundo sepa que necesitamos llegar a hambre cero, hacer que todo mundo sepa que la malnutrición es mucho más cara para los estados que vivir en una dieta apropiada. Así que fuimos a París con la OCDE. En la OCDE nos juntamos con los responsables ejecutivos y de FAO sobre el tema del hambre y les dijimos, oigan, los parlamentarios tenemos algo que hacer. Porque es cierto que FAO ha trabajado muchísimos años con el Poder Ejecutivo. Han diseñado políticas nuevas, han hecho modelos, han aprendido, han puesto ejemplos, cómo captar el agua, cómo en el corredor seco pueden ayudarles a tener tilapia, etcétera, muchas cosas. Pero mientras los parlamentarios no digan, yo tengo un papel que hacer, ¿y cuál es el papel del parlamentario? Es convertir en obligatorias las políticas públicas a través de hacer una ley que diga, tú lo tienes que hacer. Seas del partido verde, rojo, amarillo o azul, en la ley dice que tienes que hacer tal cosa. ¿Cuál es otra tarea del Parlamento? La otra tarea del Parlamento es etiquetar recursos. Los parlamentarios aprueban un presupuesto, ¿cierto? Pues los parlamentarios tienen la tarea de decirte, te voy a dar esta lana, o este dinero, perdón, en México le decimos lana, estos pesos, euros, para que trabajes en este y en este programa que reduzca el hambre. Pero también los parlamentarios tenemos la tarea de fiscalizar y decirte, ¿qué pasó, guapo? ¿A dónde mandaste ese dinero? ¿No? Así que la tarea de decir no solo es tarea del Ejecutivo y a su voluntad, porque el Ejecutivo está depositado en una sola persona y si cambia de color puede cambiar de ganas de trabajar para un lado o para el otro, pero el Parlamento es este representante del pueblo que dice, así son las reglas y así tienes que caminar. De tal forma que hemos tratado de globalizar cuál es el papel de los parlamentarios. Hacer leyes que conviertan en obligatorio o vinculante, como le quieran llamar. En aportar recursos y decir estos 10 pesos son para tal programa contra el hambre. Y en fiscalizar y decir estos 10 pesos que te di, ¿a dónde los guardaste? Así que hemos ido trabajando estos 2 años diciendo, sí es importante el Ejecutivo. Sí es muy valioso lo que FAO ha hecho con nuestros países durante 50 años, o no sé si más. Pero también es importante el trabajo de los parlamentarios. Vinculante el trabajo a través de leyes, fiscalizar el dinero que les doy y, claro, darles dinero. Así que hemos ido insistentemente, fuimos con la OCDE, fuimos, ¿a dónde más fuimos? Fuimos a la FAO, Roma, una vez que hicieron su consejo o su comisión de seguridad alimentaria. También ahí hicimos un side event que se los llama y venturosamente estuvo en uno de ellos Graciano da Silva y él mismo ha asumido la responsabilidad de decir los parlamentarios son importantes, no solo el Poder Ejecutivo, los parlamentarios tienen el papel de contrapeso, los parlamentarios tienen el papel de asignar o no presupuesto, los parlamentarios tienen el papel de fiscalizar el recurso que se les da para combatir el hambre y la malnutrición y tienen la tarea de hacer leyes que el Ejecutivo tiene que obedecer. Nuestros países han de aprenderlo. Cuando mi hijo era chiquito, un día uno de sus compañeros llegó corriendo y me dijo, tu hijo es un mentiroso. Y le dije, oye, ¿por qué es mentiroso? Porque dice que tú trabajas para que el presidente te obedezca. Y le dije, no es mentiroso. El presidente es una parte del poder público, pero tiene que obedecer y no puede hacer más que lo que las leyes le dicen. Y si yo soy parlamentaria, me toca hacer las leyes. De tal forma que eso también tenemos que difundirlo. Los parlamentarios tienen un papel verdaderamente significativo e importante.
hacer que el Ejecutivo obedezca, que deje de ser demagogo y que sepa que el hambre es vital reducirla y que es reducir la malnutrición un evento importante para que dejemos de gastar en la diabetes, en las diálisis, en las hemodiálisis, en las enfermedades contra la presión y en la muerte. Se muere más la gente por malnutrición que por las guerras. Y eso es un importante papel que tenemos los parlamentarios. Legislar, aprobar presupuestos y fiscalizarlos. Así que esa tarea hicimos en nuestra agenda global, ir y decir, oiga, acuérdese, qué bien que lo hace el Ejecutivo. Fuimos a la OCDE en París, fuimos a Jamaica a una conferencia en la que estaban en América Latina todos los ministros de Agricultura de los países de América Latina, 33, y que les dijimos, aquí estamos, queremos ser con ustedes quienes reduzcamos el hambre a través de esas 3 tareas que tenemos. También estuvimos en Jamaica, bueno, ese fue en Jamaica, y hasta aquí es nuestra tarea y nuestro informe. Aquí viene llegando Hugo Richer, a quien es el primero que queremos agradecerle por haber asumido la responsabilidad de la coordinación del Frente Parlamentario, y tenemos agradecimientos especiales. Por supuesto, a nuestra amiga Berta Sanseverino, que fue una empeñosa legisladora que durante muchos años, antes de que yo llegara a meterme como activista, como diría Ana Regina, ya era activista en favor del derecho a la alimentación. Tenemos que agradecerle a Guadalupe Valdés, que es una dominicana que se ha convertido en una embajadora a Hambre Cero y que va diciendo y dialogando con la gente de qué se trata Hambre Cero. Tenemos que agradecer a FAO. Sin FAO no podríamos existir. Como lo hemos dicho hace rato, los políticos somos un gran discurso, una oportunidad política, pero a veces no tenemos detrás de nosotros el fundamento. FAO nos ha regalado año con año sus investigaciones sobre cuáles son las variables que hacen que aumente o disminuya el hambre y ha estado cerca de nosotros. Técnicamente es quien nos apoya. Tenemos que agradecerle a la Agencia Española de Cooperación, Investigación y Desarrollo, que ha estado también atrás de nosotros, que ha financiado nuestro trabajo. Tenemos que agradecerle a AMEXID, que es la Agencia Mexicana para la Investigación y Desarrollo, que también financia parte de la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre. Tenemos que agradecerle también a Brasil, que financia. Tenemos que agradecerle a Parlatino, que siendo un organismo macro entre los legisladores del país, de los países, a quien FAO ha ayudado a hacer la ley modelo de pesca artesanal, que es bien importante, la ley modelo de agricultura familiar, la ley modelo de derecho a la alimentación, la ley… FAO ha hecho, a través de Parlatino, varias leyes modelo que los demás países nos llevamos a nuestros países a hacer las propias, decimos a tropicalizarlas, pero a aprobarlas. Así que lo último que quiero hacer es agradecer a Bárbara, que está aquí, que es la gente de backstage, que arrastra el lápiz, que hace llamadas, que dice ya hiciste eso, ya hiciste lo otro. Con ella está Alfonsina, está Daniela, está Marica, están muchas chicas y chicos de FAO que atrás de nosotros hacen la tarea de arrastrar el lápiz. Así que este es nuestro informe: fortalecer la institucionalidad del Frente Parlamentario contra el Hambre, hacer que el tema de hambre cero se convierta en un tema prioritario para los demás, hacer que sea global esta necesidad y que veremos mañana en la Cumbre Mundial contra el Hambre, mantener y fortalecer los frentes parlamentarios contra el hambre en nuestros países y hacer necesario o hacer claro cuál es la tarea de los parlamentos. Hacer vinculantes las políticas públicas sobre reducción del hambre y de la malnutrición, aportar recursos o aprobar recursos para que esas políticas públicas puedan ser efectivas y fiscalizar esos recursos. Así que muy agradecida. Yo la verdad que esto de voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo me parece bien importante, porque además todos vamos juntos. Esta Cumbre Mundial contra el Hambre nos permite decir estamos juntos y vamos todos al mismo paso, porque nuestra tarea y nuestra misión de reducir el hambre y la malnutrición la compartimos, que no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Así que nos vemos mañana en la Cumbre Mundial contra el Hambre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Luisa María Calderón, no solo por esta bellísima resumen de la gestión, sino por todo el liderazgo. A continuación, le damos la palabra al senador Hugo Richter para que nos comente cómo ha quedado conformada la recientemente aprobada Comisión Coordinadora Ejecutiva de los Frentes Parlamentarios. Bueno, muchas gracias. Estas reuniones son siempre de ida y vuelta. A veces se complejizan, pues son sencillas, pero así son y se toman decisiones importantes, decisiones realmente importantes. Creo que la decisión importante, evidentemente, es la nueva coordinación ejecutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre y el Caribe. Ustedes saben que tenemos un reglamento y los criterios funcionan en base a esos reglamentos, que es lo que permite finalmente dar una verdadera legitimidad a las decisiones que se toman. Yo les quiero anunciar, y al mismo tiempo que hago los anuncios, les voy a invitar a que pasen acá adelante ya para asumir oficialmente sus funciones. La coordinación regional es realmente la coordinación general, es la coordinación de todo el Frente Parlamentario contra el Hambre. Ahí, por unanimidad, hemos resuelto que esa responsabilidad lo asuma a partir de este momento el compañero representante del Frente Parlamentario contra el Hambre de Guatemala, el compañero Jairo Flores. Le invito a Jairo. La coordinación del Caribe. Realmente en casi todos los casos, casi todo hubo un acuerdo general. En algunos casos hubieron varios candidatos, pero después terminaron consensuando en la mayoría de los casos. En el caso de Caribe, otro reconocido compañero de mucha experiencia en todo este proceso, me refiero a Hamlet Melo. Mesoamérica. La compañera, ella es de Honduras, ¿no? Entonces vamos a recibirla acá y hacer el anuncio. Ahí está la compañera Teresa Calix. Y finalmente, por Sudamérica, nos va a representar a los sudamericanos la compañera, le invitamos también a pasar, a la compañera Mónica Copa. Mónica. Eva. Sí, Eva Copa. ¿Dónde está Eva? Ahí está Eva. Hay que cuidar la equidad de género, ¿verdad? Bueno, antes de darle ya la palabra y dejarle la mesa y que asuman oficialmente, dos palabritas muy cortas, ¿verdad? Más bien agradecimientos y reconocimientos. Si mañana yo, por un acuerdo previo, voy a seguir representando al frente en el tema de la cumbre mundial, pero oficialmente la dirección que tienen los compañeros y compañeras. Entonces, agradecerle en primer lugar a todos los frentes parlamentarios. O sea, realmente a mí me ha sorprendido gratamente una cosa, que es la regularidad en la mayoría de los casos del funcionamiento de los frentes parlamentarios.
Si esto no tuviera regularidad, sería muy difícil sostener este trabajo. Y creo que acá a los compañeros y compañeras les toca la tarea de ir afianzando mucho más esa regularidad institucional de los frentes parlamentarios. En segundo lugar, quiero agradecer principalmente a FAO, pero a FAO también con la representación de algunas personas que son claves para este trabajo. Me refiero a Luis, no sé dónde está Luis. ¿Luis está? Allá está parado Luis. Personalmente, un agradecimiento para Luis, un agradecimiento muy especial a Bárbara, que mueve todo el trabajo, ¿verdad? Muchas gracias. No está acá, pero ustedes todos saben quién es. También hay que agradecer a Alfonsina, su trabajo en todos estos años. Y finalmente el agradecimiento a dos compañeras. Una que no está, pero que ha hecho un gran trabajo, es la compañera Marlene, que fue una de las coordinadoras, la compañera de Costa Rica, ¿verdad? Y por supuesto, acá hay que hacer de vuelta el agradecimiento a Luisa María, con quien hemos trabajado. ¡Eso! Con quien hemos trabajado mucho. Y acá sí cierro con este recuerdo, pues hay que hacer el recuerdo en función a que renueven los compromisos. Me estoy refiriendo a Berta Sanseverino. Eso. Berta Sanseverino, que me parece que merece todo nuestro homenaje y nuestro compromiso, sin duda alguna. Muchas gracias. Le voy a pedir a Hugo que no se vaya todavía, que nos acompañe, por favor. Sí, yo quisiera que antes de que terminamos esta parte, quisiéramos que ya nuestra senadora admitan, y ahora felicidades, miembro del Consejo Consultivo. Un aplauso para nuestra senadora. Aunque ya ella ahorita propuso un homenaje, digamos, póstumo a nuestra querida Berta, me gustaría que nos pongamos de pie un minutito para honrar a esa gran dama, a esa gran mujer que dio el todo por todo desde el año 2009 hasta el día de su muerte, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer enormemente a todos los compañeros que han confiado en nosotros para dirigir esta institución en la cual estamos reunidos los parlamentarios de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. No sin antes darle gracias a Dios porque Él permite que sucedan estas cosas y permite que sucedan porque nuestro trabajo es justamente para combatir la desnutrición en nuestra niñez, en las mujeres, y esa es una labor muy noble. Entonces, más que un honor, para mí esto es una gran responsabilidad que asumo de trabajo arduo en toda Latinoamérica, el Caribe, en todos nuestros países que tienen diferentes problemas, y tenemos nosotros la responsabilidad de trabajar y coadyuvar para reducir estos flagelos en nuestras naciones. Quiero agradecer enormemente esa confianza y sobre todo porque conformamos un equipo de trabajo multidisciplinario en el cual estamos comprometidos. Este equipo que conformamos con Eva, con Teresa y con Hamlet, que nos hace sentirnos pues muy orgullosos, es un reconocimiento también para nuestros países, para la gente de nuestros países, para los niños de nuestros países y sobre todo para la niñez guatemalteca, que como les decía, tenemos más de un 46% de niños con desnutrición crónica. Queremos asumir este reto y agradecer el trabajo que han hecho
personas que han dirigido justamente esta entidad. Hugo, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a Hugo Richter, que ha estado dirigiendo y coordinando de una manera ardua, con un trabajo tenaz. Ustedes han construido todo lo que hoy tenemos. Nosotros tenemos el compromiso de darle seguimiento, hicieron una labor muy fuerte que fue iniciar de cero y construirlo. Igualmente a Luisa María Calderón, senadora, para mí va a seguir siendo la senadora Calderón, muchas gracias por ese trabajo, esa coordinación que también ella tuvo en los frentes parlamentarios contra el hambre de Latinoamérica y el Caribe. A todo el equipo de FAO, y me gustaría mencionarlos uno por uno, pero todos ustedes saben que les agradezco enormemente a los equipos de FAO de todos los países, de España, por ese aporte, por esa colaboración y por esa ayuda que nos han dado. Yo siempre lo he dicho, el acompañamiento y la asistencia técnica que nos han dado ha sido el soporte para las iniciativas que hemos planteado nosotros en nuestros países. Sin ese acompañamiento técnico hubiese sido más difícil lograr lo que hemos hecho hasta este momento. Y sobre todo a ustedes que son diputados, senadores, representantes de instituciones que combaten el hambre, la desnutrición y la malnutrición, decirles que de mi parte humildemente encuentran un servidor, una persona dispuesta a colaborar y a coordinar trabajo con ustedes. Y hoy no vengo a decirles que voy a hacer todo, vengo a pedirles que me ayuden en esta tarea. Vengo a pedirles que hagamos juntos este trabajo, a decirles que hagamos un equipo de trabajo por Latinoamérica, por el Caribe, en pro de la desnutrición, de combatir y erradicar la desnutrición, pero pensando con nuestros niños. Recuerden siempre, hemos dicho, la pobreza y la desigualdad histórica de nuestros países ha hecho que el rostro de pobreza y de hambre en nuestras naciones sea el rostro de mujer, de indígena, de niños y de niñas. Muchas gracias, asumo con responsabilidad y les pido a todos su apoyo y su colaboración y un agradecimiento a todos por este respaldo que ustedes nos han dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que ahí atrás alguien quiere, por favor. Decirle a nuestro presidente hoy día que reciba todo nuestro respeto y nuestra compañía en las acciones que ustedes van a tener que tomar, no solo en términos personales, sino como equipo, y que cada uno de nuestros parlamentos sin duda va a estar dispuesto a apoyar la iniciativa, pero también a poder retroalimentar esa iniciativa, ¿no es cierto?, de cada uno de los parlamentos, de cada uno de los frentes hacia ustedes. Y yo solo quería solicitar, si fuera posible, que hemos estado en conversaciones con algunos de ustedes y sobre todo en la ponencia que tuvimos hoy día en la mañana, la posibilidad de incorporar algunos puntos en la propuesta que se va a hacer el día de mañana, en relación, ¿no es cierto?, al mundo campesino y a la función de la pequeña agricultura como estratégicos en el mundo de la lucha y el frente contra el hambre. Nosotros tenemos dos propuestas de redacción frente a esto, que si en algún minuto pudiéramos conversarla, quizá cuando usted estime conveniente, presidente. Son dos propuestas: primero, el reconocimiento de la agricultura familiar campesina como protagonista del desarrollo local, productivo, cultural, y que además ahora, a partir del 2009 hasta 2029, va a ser la década mundial de la agricultura familiar campesina. Pero como segundo punto, si me le parece a usted, presidente, en conjunto con su mesa, el que podamos acoger lo que hizo, ¿no es cierto?, la Declaración de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, lo que hizo recientemente el mes pasado y que se va a votar, ¿no es cierto?, como punto en las Naciones Unidas, para incorporar los derechos, ¿no es cierto?, de la agricultura familiar campesina. Yo creo que son derechos que han sido postergados milenariamente, que además han ejercido una función tan importante en el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestros países, y que no siempre ha sido reconocida su función, su importancia social, su importancia productiva, su importancia agroecológica, su importancia en el desarrollo local.
Por eso, presidente, yo me permito, además de felicitarlos a ustedes, a usted personal y a su mesa, y a todos los que se van a retirar hoy día, de poder hacer estos 2 puntos como propuesta de América Latina y el Caribe a las 2 jornadas que vamos a tener el día de mañana, presidente, si le parece a la Asamblea. Muchas gracias. Yo quiero comentarles a ustedes y quiero ser respetuoso de los acuerdos que logramos en el comité coordinador en este momento, y justamente es Hugo como coordinador saliente quien acordamos llevará todo este evento a su finalización, es decir, tienen todavía la responsabilidad del foro y de la cumbre, entonces yo dejaría a Hugo para poder responder a su petición. Sí. A ver si Bárbara y Luis me ayudan. No fue fácil consensuar el documento final. El documento final de América Latina, el Caribe, Europa, África. Se llevó mucho trabajo el documento final, pero yo creo que hay un espacio. Y ahí no sé si Luis o Bárbara me pueden ayudar. Y el espacio sería, como hay mesas temáticas, tanto mañana como el martes, creo que por ahí se puede ir colocando algunas propuestas. Ya se refería específicamente a 2 propuestas. El tema de la agricultura familiar campesina, pues estamos en vísperas de que sea la década de la agricultura familiar campesina. Y el otro punto era, decías… Ya. Somos 2 propuestas y hay que ver si en qué parte o qué capítulo podemos incorporar eso. Luis. Mirar, yo tengo que comentaros un poco la situación en la cual estamos, ¿no? Se trata de una cumbre mundial y, como comprenderéis, es una cumbre mundial que lleva un periodo de preparación bastante grande. Consensuar una declaración final no es fácil entre diferentes regiones, continentes que tienen diferentes realidades, que tienen también diferentes situaciones y que también tienen diferente grado de profundización y de discusión interna como región. Los frentes parlamentarios, y ustedes lo saben muy bien, han llevado un trabajo muy profundo de discusión de muchas de estas temáticas y los aspectos que usted resalta, diputada, son coherentes con las declaraciones de la mayor parte de los frentes. Pero sí que creo que debemos de ser conscientes que en este caso ha habido todo un proceso en la construcción de esta declaración, incluso hubo a la anterior comisión coordinadora una solicitud, la América Latina hizo una propuesta en un principio, con el debido tiempo de antelación, que se envió. Parte de esa propuesta fue integrada dentro de la declaración final que se está circulando actualmente de la cumbre. Entonces yo le sugeriría de la siguiente forma, porque entiendo muy bien su interés y el espacio que se busca. Espacios ya hay pocos en ese sentido. La cumbre está organizada, según nos han dicho los organizadores, pues está organizada en 3 paneles donde va a haber algunas intervenciones de todo el mundo, de los 80 países que han llegado. América Latina tiene algunas intervenciones en el marco de presentar algunas experiencias que pueden ser interesantes para otros países. Se puede hablar a lo mejor con alguno de los países que van a intervenir o que tienen un grado de intervención de 5 minutos, no más. Dense cuenta que hay un día y medio y no da para más, pero sí que en algunos países que puedan intervenir se puede comentar a ver si pueden hacer alguna referencia. Hasta ahí yo creo que se puede hacer. Otra cosa sería pues desconocer un poco este proceso de organización que lleva ya mucho tiempo y que ya ha ido construyendo todo un proceso de consenso entre todos los actores que han participado. Reitero, esos aspectos que usted comenta, uno cuando lee las declaraciones de los frentes, ahí están presentes en todo momento. Entonces podemos hablar en un momento después, cuando acabe esto, podemos buscar esa oportunidad y hablar un poco con algunos de los expositores o de los que van a intervenir esos 5 minutos para que puedan dejar algún mensaje relacionado con esto si lo creen oportuno, si os parece. Okay, ¿vale? ¿Ustedes van a hablar también? Mire, yo creo que los comentarios que hace la compañera de Chile son válidos,
pero como ya se había enviado con antelación, como ya mencionó nuestro presidente, don Hugo, pienso que lo correcto es ya lo que ha esbozado el señor Lobo. Es interesantísima su posición, de manera que creo que no hay ninguna duda que se pueda, por lo menos una de las dos propuestas, que una de las dos se pueda incluir en alguna de las mesas. Otro tema que queremos mencionar, que el señor el presidente entrante no mencionó, y es que, si se fijan, la comisión tiene paridad 50%. Hay 2 mujeres y 2 hombres. De manera que yo quiero pedir un aplauso para las mujeres. Y precisamente una de las cosas que me decía Jairo Flores es que creemos fielmente en el trabajo de las mujeres. Así como la senadora Calderón lo hizo bien, sabemos que los hombres que estamos aquí apoyados con las mujeres lo vamos a hacer también. De manera que viva las mujeres y seguimos trabajando a favor de hambre cero en el mundo. Muchas gracias. Agradecer a todas las personas, en realidad fueron 18 personas que votamos, diputados, senadores, agradecer por la equidad de género, ¿verdad? Porque quedamos 50% y eso da mucho que hablar de nosotros. Sabemos que aquí no somos solo los 4 personas representadas, sino que sin ustedes no podemos hacer nada. Es un equipo que vamos a trabajar juntos para sacar a cada uno de los países, de nuestros países adelante. La lucha de nosotros es contra el hambre cero 2030, y creo que juntos sí lo podemos lograr, haciendo un equipo y luchar por los que más merecen, que son los niños de cada país de nosotros. Muchísimas gracias. Primeramente agradecer a mi colega Fernando por haberme dejado participar, a todos mis compañeros de mi región y bueno, a todos los que estaban presentes de los diferentes países, los cuales han hecho posible de que podamos hacer equidad de género y que las mujeres también puedan estar representadas en esta directiva, poder trabajar desde nuestras experiencias, dentro de nuestros usos y costumbres de nuestros pueblos. Bolivia se ha caracterizado por trabajar muy de la mano con ellos y esperemos también llevar adelante y llevar también nuestras propuestas a los diferentes países para que esto pueda coadyuvar y ayudar en avance a luchar contra la hambre, malnutrición y bueno, esperar lograr los objetivos de la FAO. Somos nuevos la mayoría y creo que con la experiencia que algunos tienen vamos a salir adelante. Muchas gracias y bueno, pues en buena hora, ¿no? Pero aquí sentados. No más que pena. ¿Una foto de ellos? ¿La nueva coordinación? Mira, salgo yo para que salgan ellos.